El Mundial de 2026 se llevó a cabo en Norteamérica. Canadá, México y Estados Unidos eran los anfitriones. México se convertía en el primer país en recibir 3 veces el Mundial, convirtiendo en histórico el Estadio Azteca. En esta Copa del Mundo, los cupos pasaron de 32 a 48 selecciones por primera vez en la historia, y agregando 4 grupos adicionales, y con ello una ronda previa a los octavos, los 16avos. Un Mundial que estuvo lleno de emociones de principio a fin, resultados inesperados, remontadas épicas y los equipos más modestos dando la sorpresa, y los grandes cayendo de forma sorpresiva, con un campeón del mundo que fue imbatible en toda la Copa del Mundo y que tuvo una final donde superó a su rival en la cancha. Es por eso que hoy, en el show de John Gamer, reviviremos de principio a fin la Copa del Mundo del 2026. En junio del 2018, la FIFA anunció que México, Estados Unidos y Canadá albergarían en conjunto la Copa del Mundo del 2026. La clasificación de este evento inició en septiembre del 2023 y en diciembre del 2025, conociendo ya los clasificados, se realizó el sorteo de grupos con 6 selecciones todavía por conocer. Estas se definieron mediante la repesca, donde Congo se impuso a Jamaica. Por otro lado, Irak hizo lo mismo ante una aguerrida selección boliviana. Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia clasificaban por parte de Europa. Nuevamente, la ausencia más grande del mundial sería Italia, que cayó en la repesca ante los bosnios, alargando su ausencia en los mundiales. Ya teniendo todos los clasificados, el mundial comenzaba. Llegaba el gran día, el 11 de junio, donde empezaba la Copa del Mundo. Por primera vez en la historia se repetiría un partido inaugural. México y Sudáfrica se reencontraban 16 años después, pero esta vez en el Estadio Azteca. El partido comenzaba y a los 8 minutos, después de un gran error de la defensa sudafricana, Julián Quiñones aprovechaba y marcaba el primer gol del mundial. El segundo gol para México llegaría hasta la segunda mitad, donde Raúl Jiménez remataría de gran forma para anotar su primer gol en Copas del Mundo. Estefelo Citole y Themba Swan serían expulsados por parte de Sudáfrica y César Montes de parte de México. El segundo partido del grupo sería entre Corea del Sur y República Checa. El partido era dominado por los coreanos con las llegadas más claras del partido, pero en el segundo tiempo Chequia encontraría el primer gol para poner en aprietos a los coreanos, pero supieron reponerse con el gol de Wang In-beom. Chequia había anotado el segundo, pero el VAR se lo anularía por fuera de juego. Oh Hyun-ju anotaría el segundo de Corea para remontar el partido y poder sumar sus primeros 3 puntos del mundial. En la segunda ronda, República Checa y Sudáfrica llegaban con la necesidad de ganar para soñar con pasar. Chequia encontraba el gol después de un error de la defensa y ponía el primero del juego. Chequia tuvo para meter el 2-0, pero un penal a favor de los Bafana Bafana en los minutos finales ponía a Sudáfrica vivo para la última jornada. México y Corea del Sur se enfrentaban en la búsqueda del primer lugar del grupo A. El partido comenzó trabado, donde Corea tuvo el primero, pero una salvada de Álvarez mantenía a México en el juego. En la segunda parte, México encontraba el gol después de un error del portero, donde Romo aprovecharía de buena manera para poner el primero. Corea pudo empatar en los minutos finales, pero Tala Rangel salvó a los mexicanos y aseguró el liderato para México. Sudáfrica sorprendía a los surcoreanos con un gol de Tapelo Maseko al minuto 62 y resistieron los ataques coreanos para llevarse una histórica victoria que aseguraba su pase a la siguiente ronda por primera vez en su historia, mientras que Corea tendría que esperar para pasar como mejor tercero, pero sus puntos comprometieron su clasificación y terminaron eliminados de forma sorpresiva. República Checa buscaba la victoria ante México para pasar, pero sufrió en el Azteca, donde Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo eliminaban a los checos, que terminaban como últimos y con apenas un punto. México conseguía una histórica fase de grupos al conseguir 9 puntos por primera vez en su historia, sin conceder ningún gol. Canadá abría el mundial ante Bosnia, que se repartía en los puntos. Bosnia sorprendería al anfitrión con el cabezazo de Jovo Lukic. Canadá buscó el empate y fue hasta la segunda mitad, donde Larín anotaba para Canadá. En el otro partido, Qatar sorprendió al empatar con los suizos. Embolo anotaba de penal. Suiza fue incapaz de ampliar la ventaja ante los catarís, donde Miru Muhen anotó el gol agónico que le daba su primer punto a su selección. Suiza mejoró en su partido con los bosnios, que se mostraron imbatibles en el primer tiempo y aguantaron el 0 hasta el minuto 73, cuando Johan Basambi anotaba el primero. Bosnia no se recuperó del gol y concedió otros 3 goles de Rubén Vargas, Granit Xhaka y otro más de Johan para asegurarse los 3 puntos. Bosnia
Bosnia marcó el gol de la honra en los minutos finales. Bosnia se jugaría el pase a la siguiente ronda contra los cataríes. Canadá no tuvo piedad contra Qatar, donde las expulsiones de Homan y de Asim comprometieron a los árabes, que Canadá aprovechó para meterle 6 goles. Canadá conseguía la mayor goleada de un equipo norteamericano en mundiales y conseguían su primera victoria de la historia. Bosnia y Qatar buscaban clasificarse a la siguiente ronda. Kerim adelantaba a los bosnios. Mahmoud Abunada comprometía a los cataríes con su autogol, pero supieron responder con el gol de Hassan Al-Jaidos antes del descanso. Ermir Mahik anotaba el tercero que aseguraba la presencia de Bosnia en 16avos. Suiza le arrebataba el liderato a Canadá a pesar del buen juego de los canadienses. Rubén Vargas y Johan Mazambi anotaban para Suiza y Promis David metían el juego a Canadá con su gol al minuto 75, que estuvo cerca del empate en los minutos finales. Suiza se aseguró el primer puesto, mientras que Canadá tendría que irse a jugar a Estados Unidos para los 16avos de final. Marruecos y Brasil chocaban en el primer partido del grupo C, uno de los más atractivos de ver. Ismail Saibari anotaba el primer gol para adelantar a los africanos. Brasil respondería tiempo después gracias a una buena jugada de Vinicius Jr., que empataba el encuentro. Brasil y Marruecos buscaron el gol de la victoria, pero terminaron repartiendo puntos. Escocia y Haití se enfrentaban en el otro duelo del grupo. Escocia encontró el gol después de una serie de rebotes. Haití estuvo cerca de empatar, pero Escocia supo sufrir y poder llevarse sus primeros 3 puntos. Marruecos y Escocia se enfrentaban en la segunda fecha, donde un gol al minuto 2 de Ismail Saibari bastó para que Marruecos se llevara la victoria y nuevamente se encaminara para pasar a la fase de grupos. Brasil mejoraba ante una débil Haití, que terminó sufriendo ante una fuerte delantera brasileña. Rafinha anotaba, pero su gol era anulado. Mateus Cunha anotaba 2 goles, mientras que Vinicius volvía a marcar para asegurar la victoria antes del descanso. Hendrik pudo aumentar la ventaja, pero nuevamente su gol estaba en fuera de lugar. Brasil amarró el liderato ante Escocia. Vinicius aprovechaba el error del defensa escocés para poner el 1-0 y minutos más tarde anotar su doblete para poner a temblar a los escoceses. Mateus Cunha anotaba el tercero y dejaba a Escocia al borde de la eliminación. En el otro encuentro, una Haití ya eliminada sorprendía a los africanos con un autogol de Bono. Hakimi anotaba el del empate antes del descanso, pero Wilson y Sidor regresaba a la ventaja de Haití ante el Marruecos. Pero una vez más, Ismail Saibari aparecía para empatar el partido antes del término del primer tiempo. Marruecos le dio la vuelta al marcador con 2 goles que aseguraban su clasificación como segundo lugar de grupo. En el grupo D, la última anfitriona hacía su debut ante Paraguay. El partido comenzaría con una selección de Estados Unidos muy agresiva y gracias a una jugada de Pulisic haría que el defensor paraguayo metiera el primer autogol del torneo. Balogun pudo aumentar la ventaja para los norteamericanos, pero su tiro era anulado. Tuvo su revancha al anotar doblete antes del descanso, dejando a los guaraníes sorprendidos. Su portero, Orlando Gil, fue fundamental para que Paraguay no recibiera más goles. Paraguay descontaría en la segunda mitad, pero Estados Unidos no daría más chances a la selección sudamericana y terminó sentenciando el partido en los últimos minutos del encuentro, con un gol de Reina. Estados Unidos empezaba con todo y comprometía a Paraguay en el grupo. El otro duelo entre Turquía y Australia, Arda Güler tuvo la más clara en el partido, pero el portero la atrapaba de buena manera, y justo después de dar el gol, Australia encontraría el primero gracias a un desborde de Iracunda, que los ponía en ventaja. Turquía intentó empatar, pero el palo y el portero impedía que empatara el partido. Australia supo sufrir y encontró el segundo gol que sentenciaba el partido y dejaba a Turquía comprometida en el grupo D y con obligación de sumar en el siguiente partido. Paraguay y Turquía chocaban en la segunda fecha con la obligación de sumar puntos, porque si no sumaban significaba la eliminación del mundial. Paraguay empezó con todo, ya que pudo robar la pelota en área turca y Matías Galarza lanzaba un cañonazo que era inatajable para el portero. Turquía se encontraba en desventaja tan temprano en el partido. Intentó empatar el encuentro, pero el palo volvía a ser su verdugo. Antes del final del primer tiempo, Miguel Almirón vería la primera roja del mundial por taparse la boca y dejaba a Paraguay con 10 en el segundo tiempo. Turquía fue incapaz de superar la dura defensa guaraní y por segundo partido consecutivo se iba sin marcar un solo gol. Paraguay respiraba y Turquía le decía adiós a la Copa del Mundo, sorprendentemente desde la segunda fecha. Estados Unidos sufrió para vencer a Australia, pero el autogol de Burgess calmaba a los norteamericanos. Alex Ferman anotaba el 2-0 antes del descanso. Estados Unidos supo sufrir en el segundo tiempo y pudo mantener el marcador hasta el final para asegurar los 3 puntos y el liderato del grupo. Paraguay y Australia no se hicieron daño en la última jornada y ambos quedaban con 4 puntos, asegurando la clasificación de ambos en la siguiente ronda. Estados Unidos mandaba suplentes al partido versus Turquía y unos ya eliminados turcos aprovecharían
esto para cerrar el torneo de una mejor forma. Auston Trusty anotaba el primero en los primeros minutos de juego, aunque no duraría mucho la ventaja estadounidense, porque Turquía empataba el partido gracias al gol de Arda Güler, que anotaba el primer gol de su país en este mundial. Estados Unidos pudo recuperar su ventaja, pero estaba en fuera de lugar. 2 minutos después, Turquía le daba la vuelta al marcador. Estados Unidos estuvo cerca del empate, pero sus tiros fueron imprecisos. Turquía seguiría ganando al descanso. Al segundo tiempo, Sebastián Berhalter empataría el encuentro e ilusionaba a Estados Unidos con una remontada, pero nuevamente no tuvieron buena precisión y terminaron fallando oportunidades claras que pudieron ponerlos en ventaja. Parecía que el partido terminaba en empate, pero un descuido de la defensa estadounidense hizo que Turquía anotara en los últimos minutos y así conseguían ganar el partido. Turquía quedaba eliminada, pero se iba con una última victoria. Alemania inauguraba el grupo E ante la debutante Curazao, quien buscaba revancha después de 2 mundiales donde no había podido superar la fase de grupos. Alemania cumplía con el pronóstico y rápidamente se ponía ventaja a los 6 minutos. Parecía que era cuestión de tiempo para que Alemania metiera el segundo gol, pero sorpresivamente Curazao respondió y empató el partido, dejando sorprendido a los alemanes. Pero el empate no duraría mucho, porque Nico y uno de penal de Kai Havertz anotaban antes del descanso. Alemania no tuvo piedad en la segunda parte y Musiala anotaría el cuarto al iniciar el segundo tiempo. Nathaniel Brown ponía la manita teutona. Denis Undav y otro de Kai Havertz completaban la mayor goleada de este mundial con un 7-1. Ecuador y Costa de Marfil chocarían en el otro partido del grupo. Ecuador dominaría el juego y tendría las llegadas más claras, aunque su imprecisión y el poste impidieron que Ecuador sacara ventaja ante los africanos. Costa de Marfil supo aguantar y cuando parecía que ambas selecciones repartirían puntos, Amad Diallo anotaba el gol que le daba 3 puntos a su selección y dejaba a Ecuador en una situación complicada para sus siguientes 2 encuentros. Alemania y Costa de Marfil se disputarían el liderato del grupo. Alemania se encontraría con una envalentonada selección marfileña que puso a sufrir a la selección europea. Paulovic anotaba para Alemania, pero su gol era anulado. Costa de Marfil aprovechó su momento y Franch adelantaba a los marfileños sorpresivamente. Alemania tuvo otro gol anulado y así se iban al descanso con el liderato del grupo en manos de los africanos. Alemania despertaría en el segundo tiempo. Denis Undav anotaba el del empate y cuando todo parecía que iban a empatar, volvía a aparecer para darle la vuelta al marcador y quedarse con el liderato del grupo E. Ecuador llegaba el segundo partido con la necesidad de ganar ante Curazao y así empezaba el partido con múltiples llegadas de Ecuador, pero todos los tiros de Valencia eran atajados por Eloy Rom, portero de Curazao. Ecuador buscó el gol en el segundo tiempo, pero Eloy Rom mantuvo su portería embatida. Ecuador se conformaba con un punto que ahora necesitaba sí o sí ganarle a Alemania si quería pasar, mientras que Curazao conseguía un punto histórico en su primera Copa del Mundo. Eloy Rom terminó haciendo un récord histórico de atajadas. Costa de Marfil pasaba por primera vez de ronda al superar a Curazao con doblete de Nicolás Pepe, que aseguraba el segundo lugar de grupo. Ecuador iba por el milagro ante Alemania y solo le servía un resultado: ganar, y con esto en mente el partido comenzaba. Leroy Sané dejaba de lado a todo Ecuador porque anotaba el gol apenas a los 2 minutos del partido. Ecuador no se dejó caer con este gol tan tempranero. Consiguió igualar el marcador a los 8 minutos con Nilson Angulo, que daba esperanza a una remontada histórica y clasificarse a la siguiente fase. Ecuador se salvó de un penal gracias a una falla previa y así suspiraba. Gonzalo Plata hacía estallar a todo un país con su gol que significaba la remontada y el pase a 16avos. Ecuador avanzaba como uno de los mejores terceros y acompañaba a Alemania y a Costa de Marfil a la siguiente ronda. Países Bajos y Japón abrían el grupo F con un partido vibrante. La emoción tuvo que esperar hasta la segunda mitad cuando Virgil van Dijk anotaba de cabeza para adelantar a la naranja mecánica, pero Japón supo responder a tiempo con un golazo de Nakamura. Países Bajos recuperaba la ventaja pocos minutos después. Japón logró el empate a pocos minutos de finalizar el partido gracias al cabezazo de Daichi Kamada. Japón y Holanda empataban el partido. El otro encuentro, Suecia se enfrentaba a una Túnez con muchos problemas internos y supo aprovecharlos para aplastarlos en la cancha. Yacine Ayari anotaba a los pocos minutos de iniciar el partido. Alexander Isaac pondría el 2-0 antes del descanso. Túnez ponía emoción con el gol de Omar Rekik, pero Suecia no dio chance de que Túnez pudiera despertar. Víctor Gyökeres aprovechaba un regalo del defensa y ponía el tercero. Matías Sbarberg anotaba el cuarto y Yacine Ayari aprovechaba otro error de la defensa tunecina y anotaba un gol más para poner la manita. Suecia ganaba con autoridad y sacaba los 3 puntos. Túnez tenía un panorama más complicado en los siguientes partidos. Países Bajos y Suecia iniciaban la segunda ronda del grupo F y la naranja mecánica daría un golpe sobre la mesa ante una selección sueca irreconocible. Brian Brody anotaría un doblete que obligaría a Suecia a buscar un gol antes del término del primer partido. Verbruggen salvó a Países Bajos del descuento escandinavo y un gol anulado en los últimos minutos salvó a la naranja mecánica del gol sueco. En el segundo tiempo, Países Bajos seguía siendo efectivo. Cody Gakpo
anotaba 2 goles que sepultaban las esperanzas de Suecia de empatar. Suecia lograba maquillar el marcador con un gol de Anthony Elanga. Summervich anotaba el quinto que encaminaba a Países Bajos por el primer puesto del grupo y dejaba comprometida la clasificación de Suecia a la siguiente fase. Japón siguió con su buen fútbol ante Túnez, que estrenaba nuevo técnico y lograba anotar en los primeros minutos con gol de Daichi Kamada. Japón siguió presionando y anotó el segundo gol que le daba tranquilidad a Japón. En el segundo tiempo pudo terminar el partido con 2 goles más que le aseguraron un lugar en la siguiente fase. Túnez quedaba eliminada después de sufrir 2 goleadas en sus 2 partidos. Países Bajos aseguró el liderato con otra victoria ante las Águilas del Cartago, que no supieron encontrar el camino y sufrieron un autogol tempranero a los 2 minutos de juego. Países Bajos anotaba el segundo minutos después que encaminaban otra goleada para el país africano, pero supieron sufrir y lograron descontar al inicio del segundo tiempo. Pero Paul Van Hecke anotaba el tercero que sepultaba las esperanzas tunecinas de empatar el partido. Túnez se despedía del mundial y Holanda avanzaba de ronda. Japón y Suecia se disputaban el segundo lugar. En la primera parte ambas selecciones no se hicieron daño. Daisen Maeda anotaba el primero y ponía a Japón en la siguiente fase, y aunque Anthony Elanga puso a temblar a los nipones con su gol, la tabla de posiciones no se movió. Japón avanzaba como segundo y Suecia lo hacía como una de las mejores terceras. Bélgica y Egipto abrían el grupo G, donde las grandes sorpresas y emociones acompañarían al grupo. Los faraones sorprendían a los belgas con un golazo que ponía a Egipto delante del marcador. Bélgica no encontraba el gol del empate, incluso Egipto pudo poner el 2-0, pero Courtois salvaba a Bélgica. Mohamed Hani haría un autogol que haría respirar a Bélgica y sacaba un punto ante una sorpresiva Egipto. Irán y Nueva Zelanda nos regalarían un partido muy vibrante. Elijah Just sorprendía a los iraníes con su gol tempranero. Irán logró empatar antes del descanso y en minuto de compensación le daba la vuelta al marcador, pero el VAR les negaba el gol. Nueva Zelanda sí pudo encontrar el gol y recuperar la ventaja, aunque no duraría mucho, ya que Irán volvería a empatar y rescataba un punto ante los oceánicos. Egipto hacía historia al conseguir su primera victoria en los mundiales ante Nueva Zelanda. Finn Surman adelantaba a los oceánicos y volvía a ponerse arriba en el marcador. Egipto tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para poder marcar. Mostafa empataba para los faraones y Mohamed Salah anotaba el gol de la remontada. Trezeguet anotaba el tercero y aseguraba la primera victoria de su país en mundiales. Bélgica volvió a dejar puntos, pero esta vez Irán frenaba los ataques belgas. Irán pudo adelantarse en el marcador, pero el VAR le anulaba el gol de una forma polémica. El portero de Irán fue clave para mantener su portería en cero. Junto a la expulsión de Nathan Ngoy, Bélgica se quedaba sin ideas y terminaba empatando con Irán, obligándolo a ganar en su siguiente partido. Y así fue, ya que Bélgica se quedó con el liderato con una gran victoria ante Nueva Zelanda. Leandro Trossard anotaría 2 goles, Kevin De Bruyne anotaría el tercero, Lukaku y Alexis completarían la manita para conseguir sus primeros 3 puntos. Nueva Zelanda lograría descontar en los minutos finales. Egipto e Irán buscaban el pase a la siguiente ronda. Ambas selecciones empezarán con fuerza el partido. Egipto se adelantaba en los primeros minutos. Irán fallaría un penal, pero lograba reponerse minutos después con el gol de Ramin. Irán lograba anotar el gol de la victoria y que significaba su presencia en 16avos, pero de forma polémica su gol era anulado por un inexistente fuera de lugar. Irán tuvo una última, pero el portero egipcio salvaba a su selección y aseguraba su presencia en la siguiente ronda. Irán quedaba eliminada al tener peor diferencia de gol, mientras que Bélgica y Egipto decían presente en la siguiente fase. España inauguraba un grupo H que tendría múltiples emociones. La Roja se mediría ante una debutante Cabo Verde y buscaría iniciar de buena manera el campeonato, pero se encontrarían con una sorprendente Cabo Verde que mantendría el 0 en su portería. Su arquero Bociña sería la gran figura y se convertiría en el portero sensación del torneo. Cabo Verde hacía historia y le empataba a España en su debut de mundiales. Uruguay tampoco pudo ganar su partido ante Arabia Saudita. Abdullah Al-Mri sorprendía a Muslera, que no pudo reaccionar a tiempo, y Arabia Saudita se adelantaba ante los charrúas. Mohamed Aloui salvaba a Arabia Saudita y evitaba el empate de Uruguay. Araujo salvaba a su selección y rescataba un punto ante los árabes. España despejaría las dudas generadas goleando a Arabia Saudita. Lamine Yamal anotaba el primero y Mikel Oyarzabal anotaba un doblete en el primer tiempo que sentenciaba el partido. Tambaki anotaba en su propia puerta y sentenciaba a su selección, asegurando los 3 puntos para la Roja. Uruguay no pudo reponerse ante Cabo Verde, que siguió sorprendiendo y sacó otro empate ante otra campeona del mundo. Kevin Pina anotaba un golazo aprovechando la pobre defensa de Uruguay. Araujo volvió a ser fundamental para Uruguay, empatando antes del descanso, y Agustín Canavio le dio la vuelta al marcador. Cabo Verde aprovecharía un doble error de Uruguay para poder empatar el encuentro, donde Muslera volvía a ser fundamental para que el rival anotara. Uruguay pudo ganar el partido, pero su tiro era anulado por offside. Uruguay se encontraba al borde de la eliminación y con la necesidad
necesidad de ganarle a España si quería seguir en el torneo, y Cabo Verde buscaba ante Arabia Saudita su pase a la siguiente ronda. España y Uruguay se enfrentaron a la par que Cabo Verde y Arabia Saudita, donde cualquiera tenía chances de pasar. España resolvió el partido con un gol de Alexis Baena, que fue ayudado por Muslera. España avanzaba de líder y dejaba sorpresivamente a Uruguay en fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Cabo Verde seguía escribiendo su cuento de hadas y avanzaba a 16avos de final, después de empatar con Arabia Saudita. La subcampeona del mundo, Francia, debutaba ante Senegal. Jackson estuvo cerca de marcar el primero, pero su tiro era atajado de buena manera por Mañán. Francia tuvo que esperar hasta la segunda mitad para anotar. Mbappé anotaría el primero. Jackson nuevamente tendría una clara, pero aunque su tiro sí entró, su remate era anulado. Barcola anotaría el segundo después de un gran pase de Rabiot. Senegal descontaría, pero ya no tenía tiempo para empatar, y para su mala fortuna, Mbappé anotaría el tercero que aseguraba los 3 puntos. Noruega empezaría de gran manera ante Irak, gracias a su delantero estrella, Haaland, quien anotaría un doblete antes del descanso. Hassan descontaría para Irak, pero no sería suficiente. Ostergaard y un gol iraquí harían que Noruega consiguiera su primera victoria del campeonato. Francia seguía con buen paso al meterle 3 goles a los asiáticos. Mbappé volvió a marcar un doblete y Dembélé ponía el tercero para seguir con paso firme rumbo al liderato. Noruega también ganaba su partido ante los Leones del Teranga. Pedersen aprovechaba el regalo del defensa senegalés para anotar el primero. Haaland tuvo el segundo, pero su tiro tocaba el poste. Después pudo redimirse y anotaría 2 goles que dejarían a Senegal contra las cuerdas. Ismail Assar pudo recortar distancia ante los nórdicos con 2 goles y pudo sufrir a Noruega en los minutos finales, pero no sería suficiente, y Noruega acompañaría a Francia a 16avos, mientras que Senegal buscaría el milagro ante los iraquíes. Senegal llegaba al último partido con la obligación de golear a una ya eliminada Irak, y así inició el partido con mucha intensidad. A los 4 minutos, Diarra anotaba el primero. Minutos después, Irak veía la roja que cambiaría el rumbo del partido. Senegal aprovecharía la superioridad numérica y en el segundo tiempo anotaría 4 goles más que serían suficientes para que Senegal pudiera meterse como uno de los mejores terceros del mundial. Francia enfrentaría una selección B en Noruega de forma sorpresiva y aprovecharía esto para quitarle el liderato a los nórdicos. Dembélé resolvía el partido con un hat-trick en la primera parte. Asgard anotaría el descuento y Desiré Doué confirmaba la goleada francesa. La campeona del mundo debutaba ante Argelia. Messi sería el gran protagonista de este partido. A los pocos minutos ya había anotado, pero una vez más el offside no dejaba que subiera el marcador. Argelia respondía, pero de igual manera el gol era anulado. Messi anotaría el primero y adelantaba a Argentina. Después se salvaba de una posible roja ante un jugador argelino. Messi anotaría otros 2 goles que lo colocarían como el máximo goleador de la historia de los mundiales en ese momento. La campeona del mundo ganaba en su debut. Austria y Jordania se enfrentarían en el otro duelo. Romano Smith anotaba para los austriacos. Olwan le puso emoción al partido al anotar para Jordania, pero un autogol y un penal de último minuto derrumbaron a la debutante asiática. Argentina seguía con paso firme al ganarle a Austria. Messi pudo abrir el marcador, pero terminó ahorrando su penal, pero el empate no duró mucho porque Messi volvió a aparecer para anotar el primer gol del partido y si no fuera poco volvería a marcar en los minutos finales para sentenciar el partido y llegar a 5 goles en 2 partidos. Argelia sufrió de más para ganarle a Jordania. Al-Rashtan adelantaba a Jordania y ponía contra las cuerdas a los africanos. Argelia reaccionaba hasta el segundo tiempo con los goles de Benboali y Gouiri para obtener 3 puntos y seguir soñando con la clasificación. Jordania quedaba eliminada del torneo. Argentina conseguía puntaje perfecto al cerrar el grupo con victoria ante Jordania. Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez anotaban en el primer tiempo. Altamari descontaba para Jordania, pero no sería suficiente porque el número 10 de Argentina volvió a aparecer y sentenciaba el partido, dándole a Argentina una nueva victoria. Argelia y Austria nos regalarían un auténtico partidazo donde ninguno quería ganar. Arnautovic anotaría el primero del partido para Austria. Argelia respondía antes del descanso. Sabitzer le daría la ventaja momentánea a su selección, pero Riyad Mahrez marcaría un doblete que ponía a Argelia como segundo y dejaba a Austria eliminado. El árbitro no pitó el final del partido y en los segundos finales Austria anotaba el empate que le arrebataba el segundo lugar al conjunto africano y los mandaba como mejor tercero. Portugal se enfrentaba ante el Congo en el grupo K. Yao Neves adelantaba a los lusos después de un buen remate de cabeza y parecía que todo estaba dado para que Portugal tuviera un debut tranquilo, pero Congo no se dio y terminó encontrando el gol del empate de forma sorpresiva. El VAR le impedía el segundo a Portugal y al final no pudo reaccionar. Congo sacaba un punto histórico y las sorpresas no dejaban de aparecer. Colombia y Uzbekistán jugaban el otro encuentro del grupo. Daniel Muñoz adelantaba a Colombia después de un rocoso partido ante los uzbecos. En el segundo tiempo, Uzbekistán empataba el encuentro después de una buena tajada de Vargas. Luis Díaz le regresaba la ventaja a Colombia y en los minutos finales Campas sentenciaba el partido y le daba los 3 puntos
a Colombia. Uzbekistán no supo reponerse y terminó sucumbiendo ante una Portugal con sed de revancha. Cristiano se reencontraría con el gol en los primeros minutos del partido. Nuno Méndez ponía el segundo con un gran gol de tiro libre. Uzbekistán pudo descontar, pero una falta previa hizo que no se acercara en el marcador, y para su mala suerte, Cristiano Ronaldo volvería a aparecer para poner el tercero que sentenciaba el partido. Nevatov anotaría un autogol y Rafael Leao pondría el quinto que eliminaba a la debutante asiática. Colombia seguía con un buen paso ante Congo, que a pesar de las atajadas de su portero, 3 goles anulados y una defensa muy bien plantada, Daniel Muñoz encontraba el gol que le daba los 3 puntos a los cafetaleros. Congo buscaba un boleto a 16avos ante Uzbekistán, que supieron ponerlos en aprietos con mucha presión desde el inicio. Uzbekistán anotaba el primero y ponía a los africanos fuera del mundial, y parecía que ese sería su destino después de un gol anulado, pero un penal en la segunda parte hizo que volvieran a la vida. Mayele pondría el 2-1 en el marcador. Wissam marcaba su doblete en los segundos finales y clasificaba al Congo a la siguiente ronda por primera vez en su historia. Colombia y Portugal nos regalarían el mejor 0-0 del mundial, lleno de emociones. Ambas selecciones tuvieron ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Sánchez anotaba el de la victoria para Colombia en los minutos finales, pero su gol era anulado por un fuera de lugar polémico. Portugal no pudo contra Colombia y terminó perdiendo el liderato. Inglaterra y Croacia se reencontrarían después de aquella semifinal en Rusia. Inglaterra buscaba la revancha. Anotaría de penal después de una falta de Modric. Baturina respondía para los croatas, pero nuevamente era Harry Kane quien pondría a Inglaterra con la ventaja. Musa anotaba en el minuto de compensación e igualaba por segunda vez el marcador antes del descanso. Bellingham recuperaba la ventaja para los ingleses. Rashford aseguró los 3 puntos, anotando el cuarto gol. Ghana y Panamá jugaban el otro duelo del grupo I, un partido que se resolvería en los minutos finales. Ambas selecciones buscaban el gol, pero sus remates eran tapados de buena manera por sus porteros. Parecía que ambos dividirían puntos, pero Jirenki anotaba un gol agónico que haría a Ghana tener sus primeros puntos del torneo. Panamá tenía que buscar sumar ante los europeos si quería buscar la clasificación. Inglaterra tropezaba ante los africanos, donde no pudieron perforar las redes. El palo, el portero ganés y una falla increíble de Kane solo hiciera que Ghana consiguiera un punto ante el conjunto europeo y soñara con la clasificación. Panamá volvió a tener un partido bueno, pero las paradas de Livakovic y el gol de Budimir eliminaron a la selección centroamericana y daba vida a una Croacia que sufrió en conseguir los 3 puntos. Inglaterra le costó horrores vencer a una Panamá ya eliminada, donde nuevamente Panamá volvía a proponer un buen juego que otra vez no sería suficiente. Bellingham anotaba el primero del partido y minutos después Harry Kane volvería a aparecer para sentenciar el partido y poner a Inglaterra como líder de grupo I. Ghana y Croacia se disputaban el segundo y tercer lugar. Sukic anotaba un golazo que adelantaba a los croatas. Ghana empataba en el segundo tiempo y ponía a Croacia en tercer lugar. Vlasic anotaba el de la victoria para Croacia, consiguiendo el segundo lugar, y dejaba a las estrellas negras en tercer lugar. Los 16avos iniciaban con uno de los anfitriones. Canadá se enfrentaba a Sudáfrica. El anfitrión tendría la más clara antes de finalizar el primer tiempo, donde pudo romper el 0, pero el portero y los defensas sudafricanos impidieron el primero del partido. Canadá siguió acosando la portería sudafricana, pero tuvo que esperar a los minutos finales para poder anotar el gol del triunfo y poder clasificar por primera vez en su historia a octavos de final. Brasil sufrió para eliminar a una Japón que supo poner en problemas a la pentacampeona del mundo. Yaishu Usano adelantaba a los nipones de forma sorpresiva. Brasil intentó empatar en varias ocasiones, pero Suzuki salvó a Japón del empate. Casemiro aparecía y hacía un gol de cabeza para empatar el partido. Brasil se adueñó del partido y tuvo las chances más claras para ganarlo. Martinelli anotaba el gol de la victoria en los minutos finales y evitaba los tiempos extras. Japón quedaba eliminado y la verde amarela pasaba a octavos. Paraguay daba la sorpresa de los 16avos al eliminar a Alemania en los penales. Julio Enciso sorprendía a los teutones y ponía a Paraguay adelante en el marcador. Kai Havertz volvía a aparecer y ponía el gol del empate en el inicio del segundo tiempo. Orlando Gil se volvía clave para mantener a Paraguay dentro del partido y llevar el juego a los tiempos extra. Alemania le daba la vuelta al marcador en la prórroga, pero una falta previa anulaba el gol. Paraguay forzó los penales. Sanabria y Balbuena fallaban de parte de los guaraníes. Ita, Havertz y Walter May fallaban para los teutones. Paraguay eliminaba a la tetracampeona del mundo y avanzaba a octavos de final. Marruecos sorprendía a Países Bajos en un vibrante partido donde los porteros volvían a ser los protagonistas. Tuvimos que esperar hasta el segundo tiempo para ver los goles. Cody Gakpo anotaba el primero del partido. Marruecos empataría en los minutos de compensación y forzaba la prórroga. Verbruggen salvó a Países Bajos del segundo de Marruecos con una increíble atajada que los mantenía en el partido. Los penales llegaban y Marruecos tuvo
una vez más fortuna en esta instancia. Bono volvía a ser fundamental para su selección y Saibari anotaba el penal decisivo que mandaba a los Leones del Atlas a octavos. Noruega seguía sorprendiendo al derrotar a Costa de Marfil. Nusa adelantaba a los nórdicos con un golazo. Noruega tuvo el segundo, pero su remate era salvado por un defensa marfileño. Costa de Marfil despertó e igualó el marcador con un remate de Dailo. Holland volvía a aparecer y anotaba el 2-1 que mandaba a Noruega a octavos de final. Francia no tendría piedad ante Suecia. Mbappé anotaba, pero un fuera de lugar salvaba a los escandinavos. Suecia aguantó, pero Mbappé hacía un golazo que rompía el cero y se iba con ventaja al descanso. Barcola y otro de Mbappé sentenciaban el partido y ponían a Francia entre los mejores 16. México buscaba volver al quinto partido ante Ecuador y con este objetivo planteó un juego ofensivo desde los primeros minutos. Yeboah perdonaba a México y minutos después era México quien encontraba el primero gracias a una buena jugada de Quiñones. Jiménez aprovechó un error de Pacho para poner el 2-0 y encaminar la eliminatoria a favor de los aztecas. Montes tendría el tercero, pero Galíndez atajaba de buena manera. Hincapié se iba expulsado por taparse la boca y con esto México avanzaba al quinto partido después de 40 años. Inglaterra estuvo contra las cuerdas contra una sorpresiva Congo, que desde los primeros minutos se adelantó en el marcador. Congo tenía el segundo, pero lo mandaba a un lado y daba vida a Inglaterra. Los tres leones buscaron el gol en la segunda parte y no fue hasta que su delantero estrella aparecería en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador y poner a Inglaterra en los octavos de final. Senegal tuvo contra las cuerdas a Bélgica con dos goles que ponían a los Diablos Rojos fuera de la Copa del Mundo. Los goles de Diarra y otro más de Sarr ponían a los Leones del Teranga sorpresivamente en octavos. Lukaku hizo despertar a Bélgica con su gol en el minuto 86 y minutos después Tielemans aprovechaba una mala salida del arquero para poner el 2-2 y forzar la prórroga. Senegal no supo levantarse y los minutos finales del segundo tiempo extra provocó un penal que Tielemans cobró y daba la remontada belga y disputaría en los octavos de final. Estados Unidos no tuvo problemas para eliminar a Bosnia. Balogun metía el primero y él mismo sería expulsado en el segundo tiempo por una fuerte entrada al jugador bosnio. Tillman anotó el 2-0 y certificaba el pase del anfitrión a octavos de final. La Roja pasaba sin complicaciones ante Austria, con dos goles de Oryazábal y otro más de Pedro Porro. La Furia Roja decía presente en los octavos. Portugal tuvo que sufrir para eliminar a Croacia, que quería dar nuevamente la sorpresa. Perisic anotaba el 1-0 y comprometía a Portugal. Croacia había anotado el segundo que sentenciaba el partido, pero era anulado por offside y minutos después se lo quitaba a Cristiano, pero tendría su revancha desde los 11 pasos y ponía el empate para su selección. Croacia anotaría de nuevo, pero una vez más el abanderado le quitaba el gol de la ventaja. Gonzalo Ramos anotaría el gol de la victoria para Portugal en los minutos finales. Croacia había anotado de forma agónica el 2-2, pero era el VAR quien le quitaba la posibilidad de llevar al juego a tiempos extras. Portugal avanzaba y dejaba a Croacia fuera de la Copa del Mundo. Suiza no tuvo gran problema para eliminar a Argelia en 16avos. Embolo y Doyo fueron los anotadores para los suizos y confirmar su presencia en la siguiente instancia. Egipto y Australia definían el boleto a octavos, donde Ashur adelantaba a los faraones. En el segundo tiempo, Australia encontró un gol con fortuna después del autogol de Mohamed. Egipto pudo anotar la victoria en los minutos finales, pero el portero australiano mandaba el juego a la prórroga. Australia y Egipto no se hacían daño en el tiempo extra y llegaban a la tanda de penales. Australia fallaría 2 y Egipto anotaría todos sus tiros. Egipto regresaba a octavos 92 años después. Argentina se enfrentaría a una sorpresiva Cabo Verde que haría sufrir a la campeona del mundo. Messi ponía en ventaja a Argentina en el primer tiempo. Duarte empataría de forma sorpresiva en el segundo tiempo. Bociña se crecía aún más ante Argentina, siendo clave para que su selección se mantuviera en el juego y llevando el partido a los tiempos extras. Lisandro Martínez volvía a poner a Argentina en ventaja, pero López Cabral haría un gol de antología para que Cabo Verde igualara nuevamente el marcador. Para su mala suerte, Diney anotaría en propia puerta y le daría nuevamente la ventaja a Argentina. Cabo Verde intentaría anotar, pero el Dibu impediría el empate y con esto la campeona del mundo seguía avanzando, mientras que Cabo Verde se quedaba en el camino con una actuación más que digna en su primer mundial. Colombia resolvería el partido ante Ghana en los primeros minutos de juego. John Arias anotaría el único gol del partido y con esto Colombia era el último invitado a octavos. Los octavos daban inicio con Marruecos versus la anfitriona Canadá. La hoja de Maple empezaría mejor el primer tiempo.
Incluso tuvo el de la ventaja, pero Bono lo atajaba de buena manera. Unai anotaba un golazo y ponía a Marruecos delante en el marcador. Canadá no pudo reaccionar y nuevamente Unai hacía otro gol que sentenciaba la eliminatoria. Rahimi anotó el tercero y confirmaba a Marruecos en cuartos de final por segundo mundial consecutivo. La anfitriona Canadá se despedía de la Copa del Mundo. Francia sufrió además ante una defensiva selección guaraní. Orlando Gil se agigantaba ante la subcampeona del mundo. El cero se rompió cuando Mbappé anotaba de penal, después de una falta sobre Doué. Francia avanzaba a cuartos de final y dejaba atrás a una digna selección paraguaya. Noruega se convertía en la sorpresa de esta ronda al eliminar a la pentacampeona Brasil. Noruega empezó fuerte con un gol que era anulado por offside. Brasil pudo adelantarse en el marcador desde el manchón penal, pero el tiro de Di Marais era atajado por Nyland. Holland adelantaba a Noruega en la segunda parte y ponía la verde amarela contra las cuerdas. Minutos antes del final, Holland anotaba un golazo que sentenciaba la eliminatoria, mandando a Noruega a la siguiente fase. Neymar anotaba de penal, pero el descuento llegaba demasiado tarde. Noruega estaba en los cuartos de final y dejaba a Brasil en octavos. México e Inglaterra nos regalarían un partidazo con muchas emociones. México empezó mejor el partido teniendo las oportunidades más claras. Pickford salvaba a Inglaterra con un remate de Jiménez. Inglaterra encontraría el primero del partido cuando México jugaba mejor gracias a un cabezazo de Bellingham. 2 minutos después, el mismo Bellingham ponía el 2-0 y dejaba a la anfitriona contra las cuerdas y cambiaba el partido en tan solo 2 minutos. Quiñones recortaba distancia en los minutos finales del primer tiempo. México se quedaba a nada de empatar el partido, pero Pickford y Bellingham salvaban a Inglaterra. Cazá dejaba a Inglaterra con 10 en el segundo tiempo y puso emoción al partido. Harry Kane aumentaba la ventaja desde el penal y obligaba a México a anotar 2 goles para llevar el partido a la prórroga. Raúl Jiménez acercaba a los aztecas con un penal que no perdonaría. México no pudo encontrar el empate y terminó perdiendo por primera vez en mundiales en el Estadio Azteca. Inglaterra avanzaba a cuartos y México se quedaba nuevamente en octavos de final. España y Portugal se reencontraban en el mundial 8 años después. Ambas selecciones tendrían chances de adelantarse en el marcador, donde los porteros serían clave para mantener el cero. Portugal estaba a punto de mandar el juego a la prórroga, pero Mikel Merino anotaba en los minutos finales de compensación. España regresaba a cuartos de final después de 16 años. Bélgica no tuvo piedad ante el último anfitrión, Estados Unidos, y los eliminó en su propia casa. Bélgica dominó todo el partido y 2 goles de Charles confirmaron su dominio. Tillman pudo descontar en el primer tiempo gracias a un desvío del defensa belga. Van Aken ponía el tercero gracias a un regalo del portero estadounidense. Estados Unidos pudo responder, pero Courtois respondía de buena manera y mantenía la ventaja belga. Lukaku sentenciaba el partido con un gol que mandaba a Bélgica a cuartos de final. Estados Unidos quedaba eliminada. Egipto estuvo a nada de protagonizar la mayor sorpresa de los octavos de final, al tener al borde de la eliminación a la campeona del mundo. Ibrahim sorprendía a Argentina al anotar un gol que ponía arriba a los egipcios. Messi tuvo el empate de penal, pero el portero egipcio lo atajaba y mantenía la ventaja de los faraones. Mohamed agigantaba su nombre con más atajadas que salvaba a Egipto del empate. Egipto anotaba el segundo después de un robo de balón, pero era anulado por una falta de forma polémica. Zico ponía el 2-0 y dejaba a Argentina comprometida en los minutos finales. Romero acercó a Argentina en el marcador. Messi anotaba el empate y acercaba más a Argentina a una remontada. Enzo Fernández anotó un gol agónico que daba la remontada al biceleste y ponía a la campeona del mundo en la siguiente ronda. Egipto se quejó de una falta a un jugador antes del gol, pero a pesar de los reclamos de los jugadores y del técnico, no cambió nada y Egipto quedaba eliminado después de una gran actuación. Colombia y Suiza se disputaban el último boleto a los cuartos de final. Kobel y Vargas se convertían en fundamentales para que ambas selecciones siguieran empatadas. Ninguna selección se hizo daño en el tiempo regular y llegaban a tiempos extras. De Campas tuvo la más clara para mandar a Colombia a cuartos de final, pero su tiro pasó cerca del arco y con esto llegaban a los penales. Colombia fallaría un tiro, mientras que Suiza no fallaría. De forma sorpresiva, Suiza se clasificaba a cuartos de final 72 años después y dejaba eliminada a Colombia. Los cuartos daban inicio y Francia y Marruecos se volvían a encontrar 4 años después de aquella semifinal en Qatar. Francia se adueñó del partido desde el primer minuto y Bono se convirtió en fundamental para mantener a Marruecos en el partido e incluso le atajaba un penal a Mbappé, pero en el segundo tiempo no perdonaría y lograba romper el cero. Dembélé sentenciaba el partido poniendo el 2-0 y mandaba a Francia a su tercera semifinal consecutiva. Bélgica y España se reencontraban en un mundial 36 años después y se disputaban un boleto a la semifinal. Ferran Torres
Torres volvía a aparecer y marcaba el 1-0 adelantando a los españoles. Ketelaar sorprendía a España empatando el partido. Ambas selecciones buscaban el gol de la ventaja, pero no encontraban el espacio para poder meter el segundo. Courtois se lesionaba y entraba el arquero suplente, Lammers. En los minutos finales, el recién ingresado Lammers cometería un error que Merino aprovecharía poniendo el 2-1 y mandaba a España a semifinales. Bélgica quedaba eliminada. Noruega e Inglaterra se enfrentaban en cuartos de final. Stederap adelantaba a los nórdicos con un gran gol en el primer tiempo. Sorloth pudo dar el pase a Holland y poner el 2-0, pero el jugador del Atlético decidió hacer una jugada que terminaría errando. Bellingham aprovecharía el gran error de Noruega y empataba el encuentro antes del descanso. Kane pudo remontar el partido con su gol, pero estaban fuera de juego. Noruega pudo recuperar la ventaja en los primeros minutos del segundo tiempo, pero su tiro era anulado por falta previa. El partido llegaba a tiempos extras y Bellingham aparecía nuevamente para poner el 2-1 y remontar el partido. Noruega no pudo recuperarse. Inglaterra volvía a una semifinal 8 años después. Argentina y Suiza buscaban el último boleto a la semifinal. McAllister anotaría desde muy temprano en el partido con un gol de cabeza. Suiza tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para poder igualar el marcador. Ndoye lograba empatar después de un buen gol que puso emoción al partido. Embolo recibió una tarjeta roja después de fingir una falta y dejaba el conjunto suizo con 10 jugadores para el resto del partido. Suiza logró aguantar el resto del partido y mandaría el juego a la prórroga. En el segundo tiempo de la prórroga, Argentina lograba sentenciar el partido. Julián Álvarez anotaría un golazo que acercaba a Argentina a una nueva semifinal. Lautaro Martínez sentenciaba el partido después de una serie de rebotes y ponía el 3-1. La campeona del mundo estaba en semifinales. Las semifinales daban inicio donde por primera vez en la historia las 4 selecciones del ranking disputaban las semifinales. España y Francia se enfrentaban por el primer boleto a la gran final en Miami. España empezó de gran manera el partido y lo afirmó ocasionando un penal que Oyarzabal cobraba de gran manera y le daba la ventaja a España. Francia no supo encontrarse en el partido y esta desconcentración Porro aprovechaba poniendo el 2-0 que ponía a la subcampeona del mundo comprometida. El offside salvaba a Francia del tercero. Francia no supo reaccionar y terminó perdiendo el partido, quedándose a las puertas de su tercera final de forma consecutiva. España estaba en la final después de 16 años. La otra semifinal era especial para ambas selecciones. Una vez más, Inglaterra y Argentina se volvían a ver las caras en un mundial. El primer tiempo nos dejaría con pocas llegadas donde ambos rivales se respetaron. Gordon anotaría el 1-0 y ponía a todo un país a soñar con volver a una final después de 60 años. Pickford se convertía en figura y evitaba el empate albiceleste. Enzo Fernández lograría anotar el gol del empate con un golazo que ponía en serios problemas a los ingleses por su postura que habían propuesto después de su gol. Lautaro Martínez daba la remontada a Argentina en los minutos finales y los mandaba a la gran final, dejando a Inglaterra devastada al estar tan cerca de volver a una final. Francia e Inglaterra se disputarían el tercer puesto y terminarían regalándonos el mejor partido del mundial, que estaría lleno de goles. Declan Rice ponía el 1-0. Saka haría el segundo, pero su gol era anulado. El que sí contaría era el de Konsa, que significó el 2-0 en menos de 20 minutos. Saka aprovecharía la salida de Mañán y ponía el 3-0, y minutos después anotaba su doblete que confirmaba el dominio inglés. Francia se iba perdiendo por 4 goles al descanso. Mbappé descontaba al inicio del partido. Barcola y Mbappé aprovechaban su envión anímico de Francia para ponerse a un solo gol del empate. Para su mala suerte tendrían un penal en contra que Saka convertiría, aumentando la ventaja inglesa y convirtiendo su hat-trick. Dembélé puso emoción en los minutos finales, pero Bellingham se inventaría una jugada donde anotaría el 6º gol inglés, sentenciando el partido. Inglaterra se quedaba con el tercer lugar después de un espectacular partido que quedó 4-6. Francia se conformaba con el cuarto lugar. La final se volvería especial para el ganador. Argentina iba en busca de su cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que España quería conquistar su segunda Copa del Mundo. Por primera vez en la historia, la campeona de Europa y la campeona de América se enfrentaban en una final. España se adueñaría del partido desde el minuto 1 y tendría las oportunidades más claras del partido. El Dibu se volvía fundamental para mantener la portería en cero. En el primero y el segundo tiempo no sucedería nada, aunque en los minutos finales del segundo tiempo Enzo Fernández se iba expulsado por una entrada a Cubarsí. Los tiempos extras llegaban y el Dibu seguía siendo factor para Argentina. Williams metía el primero después de una serie de rebotes en el área, pero su gol era anulado por una falta previa. Ferran Torres se convertía en histórico al romper el empate en el segundo tiempo extra y acercaba a España a su segundo título mundial. Ferran sentenciaba el partido al anotar el segundo, pero una vez más el abanderado se lo negaba. Argentina buscó el milagro en los últimos minutos. Simeone se perdería una oportunidad clara para empatar el partido y enviar al juego los penales. El partido terminaba y por segunda vez en su historia España levantaba la Copa del Mundo. 16 años después de aquella generación
generación dorada dirigida por Del Bosque. Cubarsí, Rodri y Unai Simón obtenían los títulos individuales. Rodri levantaba la Copa del Mundo y volvía a poner a la Furia Roja en lo más alto del fútbol.